Hoy en el programa nos acompaña un analista político, usted lo habrá escuchado seguramente en la radio o en otros programas de televisión, Jorge Ceballos, más conocido como Coqui, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal estás, Coqui? ¿Todo bien? Hola, Veneno, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación siempre. Y es que es un fiambre, o sea, ya pasamos el fiambre, pero en el último mes, que es diciembre, pues vemos que hay foros, foro de la democracia, organización de no sé qué vainas, nos dicen que nos van a meter sanciones, o sea, un montón de cosas que pueden repercutir para el 2022, porque yo quisiera analizar con vos qué retos tenemos para el 2022 a nivel local, pero pareciera que tenemos que primero escuchar qué nos dicen de afuera para ver si lo que vamos a hacer o lo que queremos promover está acorde a lo que ellos quieren. Y te voy a hacer unas preguntas que son un cacho complicadas. Vos contestame sí o no. O sea, no empeces ahí con chicha limonada. Sí o no, y después las elaboramos si querés. Súper. Que hoy en el mundo existe un país que pueda referirse a otro para decirle cómo debiera llevar su democracia. ¿Hay algún ejemplo perfecto como para dirigirse al otro y decirle, mire, yo soy tan bueno que, mire, usted debiera manejar las cosas así? No, sí. No, sí, ya empezaste a jugar como chicha limonada. Va. Otra pregunta que te hago. ¿Crees que hay países que están libres totalmente de la corrupción? No. No. Va. ¿Crees que hay países que obviamente utilizando su fuerza, su poder, tratan de imponer agendas a lo que ellos consideran sus intereses en países latinoamericanos y centroamericanos? Sí. Va, dejémoslo ahí. Habiendo dicho eso, estamos claros en tres cosas. Estados Unidos seguramente va a meter presión política en nuestros asuntos porque hay ciertas cosas que ellos interpretan que les convienen o no les convienen. Va. El gran problema, Coqui, yo te quiero preguntar es si es que la forma en que llegaron a ellos a interpretar lo que son sus intereses o lo que nosotros podemos provocarles a sus intereses son los correctos. Y es decir, uno interpreta la situación de un país y en base a los movimientos y a las historias que te cuentan, más obviamente las emociones, probablemente tomas una u otro rumbo sobre cómo dirigir países como Centroamérica. ¿Crees que puede estar ahí el problema? Porque yo siento que de repente es un poco la falta de lectura la que conlleva a tratar de ejecutar cosas en países como los nuestros que se ponen reacios y que el resultado para siendo peor. No sé qué opinas. Mira, el gran problema que tenemos actualmente es que hay demasiados frentes que Estados Unidos tiene que afrontar y que no tiene claro la fotografía completa. Y este no es un problema de una administración como la actual, sino es problema de administraciones anteriores. Estados Unidos obviamente tiene una lectura que podrá tener sus equivocaciones, pero el otro problema que yo siempre trato de llevar la conversación a es que qué mensaje estamos dando nosotros como país. Y el problema es que en el discurso se dice una cosa, pero en la realidad, en las acciones, se hacen otras. Entonces, por mucho que la imagen sea equivocada para Estados Unidos, nosotros no ayudamos, y digo nosotros porque somos parte del Estado, Sí. no ayudamos a dar algo diferente a esa fotografía que ellos tienen, con sus matices que pueden estar equivocados, porque tampoco son perfectos. Sí. Pero el punto que hay que reconocer acá es que Guatemala tiene muchos retos y los retos están en líneas que afectan los intereses de Estados Unidos. Y no me refiero, y dejemos esa agenda sensacionalista de aborto, matrimonio igualitario y demás, porque esos son temas que se pueden abordar y que hay que abordarlos, pero en otro punto. Pero temas como debilidad institucional, con el tema de justicia, con el tema de narcotráfico, con el tema migratorio, pues les van a dar duro, sea cual sea la administración. Pero especialmente en un año preelectoral de medio tiempo en Estados Unidos, es más aún. Ahora, Coqui, me das pie a que aborde una de las dos o tres preguntas que te hice al principio. O sea, ¿es Estados Unidos un país que se encuentra en las capacidades de venirnos a decir a nosotros cómo hacer las cosas? Por ejemplo, hablamos en temas de justicia. Pues, o sea, ahí no está tan fácil la cosa en términos de justicia. En algún momento en campaña se habló el ampliar la Corte Suprema de Justicia porque a un partido en particular no le gustaba, porque Trump había elegido a, digamos, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, lo que te estoy diciendo es que de repente suceden cosas muy parecidas,
pero que allá simplemente son válidas y a ellos no les gusta que aquí suceda. O sea, vamos en temas de corrupción. Pues no es un país, creo yo, que esté libre de la corrupción al 100%. Corrupción alrededor de las más altas investiduras en Estados Unidos. Pero sí vienen a señalarnos a nosotros aquí de temas de corrupción. Y con esto yo no estoy defendiendo a los corruptos en el país, solo estoy diciendo, vos siempre quisieras un consejo o que te digan más o menos cómo llevar las cosas de alguien que no tiene esos problemas. Entonces, ¿cómo como país pequeño, frente a una gran potencia, recibimos ese mensaje como una sugerencia y no una imposición? Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Ningún país, ninguna sociedad es libre de corrupción, porque eso es nato del ser humano. Sí. Lo que hace la diferencia es los pesos y contrapesos, como se dicen, donde instituciones hacen que se mitigue o por lo menos se haga más difícil que la corrupción se materialice en algunas cosas. Y si se materializa, pues obviamente se tenga los mecanismos para perseguirla y darle una solución legal, digámoslo así. Sí. Así. En Estados Unidos obviamente es imperfecto y tiene pues un montón de grandes problemas, tema de justicia y demás, pero la cultura y la historia han llevado que hay instituciones fuertes construidas a través de los años que han hecho que esos pesos y contrapesos, por mucho que se quiera discutir con el tema de la Corte Suprema, su ampliación y demás, no se ha materializado porque obviamente está esa presión de que no es lo que desea un gobierno, sino que es lo que la cultura de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo de fiscalización de los ciudadanos lo que haga que tomen las decisiones. Entonces, una decisión de ese tipo va a estar obviamente en contra de muchos ciudadanos americanos. Entonces, aquí el tema no es que nos puedan dar un consejo, no, porque yo creo que siempre alguien que ha cometido errores, alguien que ha llevado situaciones, te podrá decir, mira, este no es el camino correcto, aunque él lo siga cometiendo, y serás vos quien evalúes qué decisiones tomas para mejorar. El gran problema es que aquí a veces nos centramos en el ego de, no, la soberanía y esto y demás, pero no hacemos la autoevaluación de, sí, tenemos que mejorar, independientemente que alguien afuera nos diga Estoy de esto o acuerdo. no. O sea, nosotros debiéramos de mejorar independientemente de lo que nos diga Estados Unidos, pero simplemente Exactamente, no lo hacemos. digamos, eso debiera ser como que el mundo hipotético, el mundo de nuestros sueños. Y en donde creen que es válido, algunos, de que Estados Unidos o comunidad internacional nos guíe, es porque nosotros no lo estamos haciendo propiamente. Entonces ellos voltean a vernos y nos dicen, miren, no cometan estos errores. Pero te menciono algo, por ejemplo, ahí está el video en campaña del presidente Biden cuando, por ejemplo, se vuelve la controversia con aquel fiscal de Ucrania, ¿te acordás? Que él todavía se jacta, que dice, miren, nosotros ya no le vamos a dar dinero si ustedes no echan a ese fiscal. O sea, vos, o sea, ¿me entendés? Y aquí pudiera pasar una cosa, si querés, parecida, pero no se ve de la misma forma, pero de allá para acá sí nos exigen, pero allá sí lo hacen, por decirte algo. A nivel de corrupción, te menciono casos reales, no estoy tratando de meterle nada personal. Hay corrupción y se menciona al hijo del presidente. Vos decís, a la gran puchica, ¿será cierto o no será cierto? Y hay gente que defiende y no defiende. O sea, lo que te quiero trasladar es que ojalá pudiéramos empatar en que la ayuda hacia el país sea genuina, auténtica y nos ayude a crecer. Yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos esa ayuda, pero pareciera que por momentos en esa ayuda van emociones, van elementos personales de algunos, van intereses como vos bien lo has planteado. Entonces también aquí en Guatemala se queda la gente como, bueno, ¿nos están ayudando o simplemente quieren que cambien porque a ella les conviene? ¿Cómo lo ves? Estamos barajeando, ¿verdad? No en mal plan. No, pero es que al final no es una cuestión de la administración Biden, o sea, todas las administraciones le han puesto su toque. O sea, la gran foto en que la administración Trump firman el acuerdo de tercer país donde está el ministro de Gobernación, eso también fue una muestra de aquí se hace lo que yo diga. Nos guste o no nos guste, las formas, los símbolos son importantes en la diplomacia y obviamente en las relaciones entre los países. Pero vuelvo a insistir, es que muchas veces la discusión entra en eso que tú muy bien planteabas, ese ego, esas emociones de defender lo nacional, etcétera, pero dejamos de lado la realidad. Y la realidad es que los números nos dicen que hay una debilidad institucional en el sistema de justicia, hay debilidad en oportunidades económicas, el país se está quebrando en infraestructura. Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo? Más allá del discurso, que qué bonito, los discursos se pueden elaborar muy bien. Pero pongo un ejemplo.
Tú de San Salvador a la frontera de las Chinamas te haces hora y media, hora 45 minutos con mucho tráfico porque la carretera está pero nítida. Eso no quiere decir que sea de esta administración. Ha sido un proceso de varias administraciones. Ujú. Quitémosles el resto de corrupción, etcétera, etcétera. Pero hay una carretera. Pero si tú entras a la carretera de Guatemala, de esa misma frontera Es a un Los desastre. Esclavos, es un desastre. ¿Cuál es la diferencia? Es que se trabajó en áreas donde eh, hacía que por lo menos hubiese ciertas oportunidades de crecimiento para esa población, para ese intercambio entre El Salvador y Guatemala, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ve en esa misma visión? O no hay que ir tan lejos. La carretera que está para ir a Reu, ¿cuántos años llevamos, independientemente del Verga, sí. caso de... Ajá, entonces, el punto es que nosotros tampoco estamos haciendo nada y nos estamos yendo solo por el discurso emocional y no por realmente poner las acciones. Y ahí sí hay una crítica tanto al liderazgo económico, liderazgo social o liderazgo político, porque independientemente qué nos pueda decir la comunidad internacional, nosotros hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer. No, en eso, digamos, no podemos estar más de acuerdo. Tal vez en lo que yo me centraba es que vos siempre esperás que el consejo o la sugerencia, la propuesta o la imposición venga de alguien que realmente ha hecho las cosas bien. Y estoy de acuerdo, Estados Unidos nos lleva años luz, o sea, y nadie está diciendo que no necesitamos ayuda, lo dejo claro para que no se malinterprete. Lo que estamos tratando aquí es ver cómo podemos equiparar, digamos, en una mesa la discusión entre un país pequeño y un país poderoso, ¿sabes? Y que la discusión sea, mire, sí, le voy a hacer caso, pero mire, entiéndame un poquito cómo es la vaina aquí y cuajemos, ¿verdad? Y trabajemos juntos. No sé si eso se puede hacer o no se puede hacer. Es muy difícil. Es muy difícil por varios factores, pero dos principalmente. Primero, porque cada 4 años arrancamos con un discurso de renovación, de que vamos a luchar contra la corrupción y todo, pero a los 6 meses se acaba ese discurso con la realidad que siempre está. Entonces hay una desconfianza. Y segundo, porque al final, querramos, sea Estados Unidos o sea un país europeo fuerte o alguien, va a querer utilizar ese poderío que se le ha dado, Claro. y digo, se le ha dado históricamente. Entonces, pues ellos están con esa característica, sea, insisto, la administración que sea. Vuelvo a insistir, podemos evaluar que Estados Unidos tal vez no es el mejor referente, pero el camino que ellos han transcurrido dan muestras que hay algunas de las cosas positivas, sea una administración republicana o demócrata, que pueden dar resultados positivos. El punto es cómo lo tomamos nosotros. Y también, pues hay que reconocer, las formas tienen que ver, pero más allá de vernos en esa forma de imposición, deberíamos de evaluar cómo le podemos contradecir ese, digamos, Ese somatón de mesa. señalamiento. Exactamente. Lamentablemente no nos esforzamos en decirle, no, mire, las cosas no están así, pero no en el discurso, porque en el discurso es más fácil, sino con acciones concretas. No, sí, Y ahí es lo difícil. y vuelvo a decirte, tienes toda la razón, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, nosotros tampoco hemos hecho las cosas bien como para poder confrontarlos y decirles, miren, a ver, ayúdenme, pero también nosotros también hemos hecho esto, no se confundan, el rollo va por acá. Va, Exacto. ¿qué retos crees que a nivel local, digamos, pudieran mejorar esta relación o pudieran a lo interno del país sacarnos de esta percepción errónea, desde mi punto de vista, que tiene Estados Unidos sobre el país? Porque nos meten en el mismo bolsón de Bolivia, Venezuela, nos meten en el mismo bolsón, ¿qué te digo yo?, de Rusia con China, y evidentemente la misma presión que ejercen en estos países no la ejercen allá porque simplemente no pueden, no es que no quieran, no pueden. Entonces, ¿por qué meternos en ese mismo bolsón y qué podemos o qué se te ocurre que podemos hacer nosotros? Uno, acciones que beneficien al ciudadano guatemalteco y que cambien la percepción sobre que Guatemala no es igual que esos países, vos. O sea, seamos honestos, el que Estados Unidos diga que nosotros somos igual que Venezuela y Nicaragua, por favor, vos, eso lo entiende cualquiera, pero seguramente como parte de la estrategia lo hacen para meter presión. ¿Qué crees que a lo local podemos hacer para beneficiar al país? Y, bah, y que en alguna manera nos saquen de ese bolsón. Bueno, nos están metiendo en un bolsón, no necesariamente por las mismas condiciones que los otros países, sino por ciertos elementos que esta administración ha dicho que son básicos para ser aliado a Estados Unidos, que es el tema de lucha contra la corrupción, defensa de derechos humanos, etcétera. Pero bueno, pasando, ¿qué deberíamos de hacer?
primero lograr un acuerdo mínimo, y eso solo se puede lograr a través de un diálogo claro y conciso, que puede ser liderado desde la administración de Yamatei, pero también puede ser convocado desde un sector privado, desde un sector político, que tenemos que reformar el tema de justicia. No podemos seguir cerrando los ojos que nuestro sistema de justicia está débil, tiene grandes áreas de corrupción y que debe de cambiar, pero no solo en el formato de leyes, como vos, buen abogado, sino también en el de rostros que demuestren distintas cosas. O sea, Ok, ¿se eso puede de que hacer, crees que se, perdona que te interrumpa, crees que se puede hacer ese diálogo cuando de repente ya les pintaron un escenario que ya compraron? Porque digamos, aquí hay interlocutores que han trabajado, como bien decís vos, desde hace muchísimos años, así como la relación de Estados Unidos de muchos años, también hay muchos interlocutores que con sus intereses, porque no podemos negar que hay intereses en todos lados, han pintado al país de una u otra forma. ¿Crees? Porque creo que es más difícil cambiarle la perspectiva a alguien que construirle, ¿verdad? Y cambiarla, pues pareciera que ahí nos van ganando, ¿verdad? Por supuesto, es que el cambio tiene que venir o el diálogo debe construirse de esos mismos interlocutores que han puesto una imagen de un lado o del otro. O sea, primero se tienen que sentar Claro. ellos a decir, miren mucha, los dos estamos extremos y ninguno de los dos estamos avanzando, sino que estamos haciendo ese jueguito de que, bueno, hoy es una administración, mañana es otra y a ver Ojalá. quién no sé. No, el punto es, logremos nosotros primero ese acuerdo y luego digámosle, mira, ya nos sentamos y ya acordamos esto y esto. Mínimo, pero esto y esto. Sí, ese es un buen punto. Difícil, ¿verdad? Difícil que eso suceda porque obviamente estamos hablando de cuotas de poder a lo interno y a lo externo. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Todos quieren tener, digamos, esos espacios en donde pueden incidir en países como estos. A nivel local, ¿crees que el Congreso de la República puede aprobar algo? Saliéndonos del tema de justicia, que yo creo que eso es un tema enredado por la propia decisión de la Corte de Constitucionalidad, que aquí entraríamos en detalles sobre la resolución que emitió y que por eso la Corte Suprema de Justicia decide no hacer su elección, el Corte de Sala de Apelaciones. O sea, es un relajo, ¿verdad? Que cuando entramos a lo legal también tiene sus puntos de análisis a favor y en contra. Pero desde el Congreso, ¿crees que hay algo que no tenga que ver con el tema de justicia que se puede aprobar en términos económicos? Porque te puedo decir que Estados Unidos manda mensajes a la región, no digo solo Guatemala, de que somos culpables de la migración, pero sí, pero también Estados Unidos a veces manda mensajes medio tibios y entonces lo que pasa es que con sus acciones, con sus sanciones y con sus vainas, no sé si es el método correcto para evitar la migración, ¿verdad? O sea, ¿qué piensas al respecto? Recordemos que la migración es multifactorial y hay que abordarla de esa dimensión y que pues, es compleja. Pero, ¿el Congreso qué podría hacer? Sí, el Congreso puede legislar muchas cosas, pero tiene que ir amarrado a, más que legal, un cambio de cultura en ciertos procesos. ¿Por qué? Porque podemos tener muy buenas leyes, pero si Integridad, eh, moral, principios, transparencia. exactamente, y sobre todo fiscalización. ¿Por qué? Porque en la medida en que no te dejes fiscalizar, vas a generar todos los espacios necesarios para la discrecionalidad y sobre todo para seguir en esa cultura de favores. Entonces la ley puede ser muy buena, pero como dicen, echa la ley, echa la trampa. Sí. Entonces, mientras no cambiemos ese que empieza desde las instituciones públicas, donde, por ejemplo, la Contraloría de Cuentas debería ser esa primera que debería de prevenir los temas de corrupción. Pero ¿qué pasa? No se está haciendo ese trabajo. Se trata de minimizar, por ejemplo, la acción de la ley de libre acceso a la información pública. Entonces, mientras sigamos en esa cultura va a ser muy difícil. Yo entiendo tu punto que queremos soñar con un gran país, pero tenemos demasiados frentes alrededor. El punto nuevamente es que si no empezamos a hacer cosas pequeñas, concretas y claras, pues vamos a seguir discutiendo esto entre 10, 15 o 20 años y ya vos con barba y canada y yo con menos Sin pelo. pelo y vamos a estar discutiendo lo mismo. Pero mira, Jorge Ceballos para presidente, vos, así se empieza. No. Sí, mire, dicen que hay que cambiar las cosas desde adentro. En eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, tírate de candidato. Me queda un minuto, Coqui. ¿Y cómo ves el 2022? Vos escogés si te vas por el lado negativo en tu análisis o te vas por el lado positivo. Siempre ir por el lado positivo es más complicado. Por Vos supuesto, escoges. Te dejo ahí la palabra.
no me voy por ninguno de los dos, me voy por algo que se llama esperanza. Esperanza de que haya dentro de ciertos liderazgos esa responsabilidad, esa ética y ese principio de decir, en serio, por mucho que yo hoy esté en contra de muchas ideas, sea de un lado o del otro, el país que tenemos no tiene futuro en muchos aspectos y que yo no voy a ser eterno. ¿Qué le voy a dejar si tengo hijos o no tengo hijos, si tengo sobrinos o tengo sobrinos? ¿Qué le voy a dejar? Porque no todos tenemos el mismo carácter valiente y nacionalista para defender. Mejor dejar instituciones fuertes, democracia fuerte, y para eso se necesita responsabilidad. Entonces yo sí creo que en la esperanza de que van a haber liderazgos que puedan ver un poquito más allá de sus intereses y de esa ambición que se pueda tener para construir un 2022 con mejores respuestas. No va a ser algo de la noche a la mañana, pero sí creo que puede haber alguna luz ahí. Y ya preelectoral. Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo. La idea era hacer una plática abierta sin, digamos, acusar a nadie, por supuesto, pero sí ver, digamos, cómo este país puede salir adelante, porque creo que el approach que le estamos dando es el mismo y así no hemos mejorado, ¿verdad? Es una batalla constante con comunidad internacional sobre qué creen ellos que deberíamos de hacer y qué nosotros no queremos hacer porque ellos nos lo están diciendo, y yo creo que habría que abrir un poco la mente para ver en dónde hay puntos en común y poner los intereses sobre la mesa, vos. Es que mira, el problema es que los intereses están solapados. Si dijéramos, mire, usted país, Guatemala me interesa por esto, entonces esto no me lo toque. Por decirte algo, no sé cómo es, pero no la paja de que voy a hacer tal programa y entonces, no vos, esto y esto usted no me lo toca, punto. Y entonces, mire, y porque yo digo, pues, va. Y entonces empecemos a trabajar acá. Ah, sí, entonces Guate te dice, sí, pero mire, aquí no se meta porque a mí me eligieron para hacer esto. Yo no pienso igual que usted. Creo que se puede, con la sinceridad del caso y obviamente sin meter revancha, sin meter obviamente emociones, desde los burócratas en Estados Unidos y los funcionarios en Guatemala, trabajar algo positivo. Te agradezco mucho, Coqui, de verdad. No, un gusto, gracias siempre y ojalá que el 2022 nos traiga, pues eso, mayor esperanza para trabajar. Que Dios te oiga, maestro.